los principios básicos de osteo y artrocinemática, o osteocinemática y artrocinemática. Esto básicamente el objetivo tiene que ver con ya aspectos un poquito más aplicados a la práctica. ¿Ya? Vamos a hablar acerca de la posición cero, la posición de reposo, de bloqueo, el juego articular y el slack, y cómo estos se relacionan con los diferentes tipos de manipulaciones que se realizan en los tejidos blandos. A modo de recordatorio, recordemos que la posición cero parte de la posición anatómica, como se puede ver ahí en el dibujo, donde uno puede ver los diversos planos, como el plano sagital, el plano transverso o coronal, el plano coronero-frontal y el plano transverso. Bien. Y habitualmente en los movimientos es el punto cero desde el cual se miden los movimientos y que habitualmente en kinesiología se utiliza el goniómetro. La posición de reposo, que también se conoce como posición Loose-Pack, ¿en qué se caracteriza? En que todos los elementos periarticulares, vale decir articulación compuesta por cápsula, ligamentos y músculos, están lo más distendidas posibles, con el mayor slack posible, la mayor soltura. Hay un mayor volumen interno de la cápsula y el menor contacto entre las carillas articulares. Y el juego articular, vale decir, aquel movimiento pasivo, vale decir, donde yo manipulo y no el paciente no me ayuda, sino que yo manipulo más allá del tope activo, es mayor. ¿Ya? Y es fundamental, obviamente, la inmovilización, ya que cualquier articulación que es inmovilizada por un tiempo debiera ser en esta posición de reposo. ¿Ya? Y además esta es la posición ideal para poder hacer cualquier tipo de manipulación pasiva, ¿ya? Como ustedes ya van a ver más adelante en cursos superiores. Por el contrario, tenemos, o mejor dicho, más que por el contrario, como alternativa tenemos la posición de reposo actual. ¿Ya? La posición de reposo actual, en buen chileno, sería decir, es con lo que cuenta el paciente, es lo que hay en el fondo. ¿Y cuándo se produce esto? Cuando la persona tiene alguna patología o alguna condición o una cirugía o cualquier restricción que no permita alcanzar esta posición ideal de reposo, que va variando obviamente articulación a articulación, y que básicamente se debe a esas características individuales del paciente, donde hay un menor desconfort físico, hay una menor reactividad muscular, vale decir, está menos tenso al yo manipular y obviamente hay una menor tensión articular. Y por el contrario a la posición de reposo tenemos la posición de bloqueo. ¿Ya? Vale decir, donde es todo lo contrario, las estructuras periarticulares están en su máxima tensión, las carillas articulares en su máximo contacto y hay un menor juego articular. ¿Ya? Vale decir, el deslizamiento de la superficie articular se reduce de forma máxima y solo es posible una ligera separación mediante fuerzas de tracción. Recordando el concepto, ¿cierto?, de juego articular, habitualmente es aquel rango que va más allá del movimiento activo y que habitualmente se produce en estas posiciones de reposo, donde yo muevo la articulación más allá del movimiento normal. ¿Ya? Eh, entonces, obviamente que eso tiene que ver con el concepto del slack, el slack de los tejidos, que es la soltura que permite este juego articular. Recuerden de la curva estrés de formación o carga de formación. Y obviamente cuando hay alguna disfunción en el slack va a haber tanto una hipo o una hipermovilidad, dependiendo de si es que hay una restricción o un exceso de movimiento. Por ende, en la posición de reposo el slack es máximo, ¿vale? Si las estructuras periarticulares se encuentran lo más sueltas posibles, y en la posición de bloqueo el slack es mínimo. Desde ese punto de vista, uno va a encontrar que, al menos en los conceptos de terapia manual ortopédica, existen tres grandes grados de amplitud de movimiento, donde el grado 1 no se produce tensión, vale decir, estamos totalmente, básicamente hay una separación mínima de las superficies articulares y hay un deslizamiento entre ambas. Grado 2, donde ya hay una tensión
donde se empieza a quitar el slack, incluso hay una zona de transición donde ya se puede llegar al grado 3, que es de estirar, donde hay una primera parada o un primer stop del tejido, ¿vale? Es decir, pasamos desde el umbral, desde ¿no es cierto?, la zona de preestrés allá a una zona de estrés. ¿Ya? Básicamente el grado 1 lo que se hace es soltar por medio de un incremento casi inapreciable de las separaciones articulares y anular las fuerzas compresivas normales que actúan sobre la articulación. En el grado 2, donde lo que se hace es tensar y se elimina el slack en los tejidos periarticulares, y después viene una zona de transición sintiendo más resistencia al final de este grado 2 o de fuerza, en lo que se denomina como la primera parada, donde yo ya siento una primera resistencia. Y en el grado 3 ya definitivamente viene el estirar, donde es una zona después de la zona de transición, tensando todos los tejidos, viene después de eso, ¿ya? Y aplicando un periodo suficiente de tiempo, se estiran los tejidos articulares, vale decir, estrés, deformación. Entonces, habitualmente lo que se tiende a hacer en lo que son las terapias manuales es hacer una distracción o una separación de las superficies articulares, ¿ya? Esta separación o distracción es perpendicular a el plano, ¿ya? Del movimiento, como se puede ver ahí en la dirección de tanto esta flecha, ¿cierto? Como se puede ver en la imagen de arriba, como en esta, la glenohumeral, o esta que puede ser cualquier otra articulación, por ejemplo, la tibiofemoral. Obviamente hay una separación de las carillas articulares y esa es perpendicular al plano de tratamiento o al el plano de una de las superficies articulares. Entonces, desde ese punto de vista, en terapia manual, ahí están los tres grados de la distracción. Tiene los tres grados, que es soltar, tensar y elongar, donde obviamente en la grado 1, grado 2 tenemos todo el concepto de slack, donde mientras más cercano al 3 tendremos menos y será total en el grado 1. ¿Ya? Vale decir, en el grado 1 no se produce una separación aplicable y solamente se aplica una fuerza de tracción suficiente como para eliminar las fuerzas compresivas, ¿ya? Y en el grado 2 se quita el slack y todos los tejidos periarticulares se tensan, ¿ya? Principalmente así. Y en grado 3 obviamente se estiran o se elongan. El deslizamiento, ¿ya?, por el contrario, es paralelo a la superficie articular o a los planos de tratamiento, ¿ya? En este caso, como se puede ver acá. Y acá las fuerzas implican un deslizamiento de una superficie por sobre la otra paralelo al plano de tratamiento, ¿ya? En este caso, los grados del deslizamiento tienden a ser de grado 2 o grado 3, ¿ya? Habitualmente los movimientos de deslizamiento en términos prácticos se realizan con una distracción habitualmente grado 1 o máximo grado 2. Entonces, ¿cuáles son estos grados de movimiento traslatorio? Habitualmente se utilizan para, en el grado 1 para aliviar el dolor con movimientos vibratorios o oscilantes, en grado 2, por ejemplo, para explorar el juego articular de tracción y deslizamiento y aliviar el dolor en la zona de slack, manteniéndose solamente en la zona de slack, y obviamente tratando de trabajar en el aumento del movimiento o mantenerlo, ¿ya? En cambio, en el grado 3 ya exploramos las sensaciones terminales del juego articular, vale decir, más allá de un movimiento activo del paciente, yo sigo insistiendo para ver hasta cuánto da, obviamente sin generarle molestias ni dolor, ¿ya? Básicamente aumenta la movilidad y el juego mediante el estiramiento de los tejidos que están ya acortados. Vale decir, en el grado 3 yo ya llego a experimentar o a sentir lo que se conoce como sensación terminal o end feel por su definición en inglés. Desde ese punto de vista, el Enfield se puede considerar de tres grandes tipos. Va a decir, cuando yo manipulo la articulación al fin, más allá del movimiento activo o la cooperación del paciente, y luego sigo insistiendo en estos movimientos artrokinemáticos, yo voy a sentir ciertos tipos de topes, ¿sí? Y puedo sentir un tope blando, un tope firme o un tope duro, ¿ya?
El blando, muy común, por ejemplo, cuando tocan o coinciden los topes con superficies blandas. Por ejemplo, en el caso de la flexión de rodilla o la flexión de codo, obviamente, o la dorsiflexión, en el caso del tobillo, ustedes van a sentir, por ejemplo, en los dos primeros casos, que el bíceps toca con la porción anterior o la cara ventral del antebrazo y lo inverso en la rodilla, la hacer flexión, los isquiotibiales con el tríceps sural. Por ende, hay una sensación bastante más blanda, ¿ya? Y se denomina blando en ese tipo de casos. Firme, por ejemplo, es cuando ya hay un patrón capsular o ligamento, vale decir, la cápsula o el ligamento son los que limitan la extensión, por ejemplo, o el movimiento. Por ejemplo, cuando yo ya llego al final de la rotación interna o al final de la rotación externa en el caso del húmero o del fémur, ¿ya? Y finalmente tenemos un tope duro, que es cuando ya el tope final lo realiza un hueso, ¿ya? Por ejemplo, en la extensión, más que en la flexión, en la extensión de codo, obviamente hay un tope más duro que coincide con el encajamiento máximo del olecranon en la fósita olecraniana del húmero. Lo que sí los tres tienen en común es que las sensaciones terminales son normales e indoloras cuando no son normales, es decir, no debieran doler. Aquí hay un cuadro de resumen con los mismos nomenclaturas. Firme, que también se le conoce como capsular o ligamentoso, duro u óseo, y blando o de tejido blando, ¿ya? Vale decir, cuando se presentan esas tres características de las que hablábamos anteriormente. Para ir finalizando, existen algunos principios que ustedes van a poder observar en general en el movimiento de las articulaciones, que son los movimientos acoplados e integrados o automáticos también, que le llaman algunos autores, las tendencias siempre al equilibrio o también, dependiendo de cómo uno lo vea, al desequilibrio. Por ejemplo, muchas veces ustedes van a ver en el caso de movimientos acoplados, vale decir, cuando un movimiento en una articulación produce un movimiento en una articulación vecina. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una elevación o una separación del brazo, vale decir, una abducción máxima, por ejemplo, realizar un saque de tenis, por ejemplo, ese tipo de gesto técnico, ustedes se van a encontrar con que el raquis cervical a expensas del angular del omóplato produce una rotación hacia el mismo lado, ¿ya? Producto de sus orígenes y inserciones, ¿ya? Por el contrario, ustedes van a encontrar movimientos integrados o automáticos que son de la propia articulación y que son obviamente, y ambos son involuntarios, pero este es propio de una misma articulación. Por ejemplo, cuando yo realizo una extensión de rodilla, se produce una rotación externa de la tibia por sobre el fémur, que ya lo vamos a explicar el por qué, y al hacer flexión se produce todo lo contrario, una rotación interna. Ya vamos a explicar eso cuando lleguemos a ese segmento en particular, pero esos serían ejemplos de movimientos integrados o automáticos. Y finalmente tenemos el principio del equilibrio, vale decir, donde cuando hay una pérdida de esta estructura tensegril, como veíamos viendo en clases anteriores, obviamente se altera la función y una deformación segmental se compensa por otra, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del raquis, como se puede ver acá, una escoliosis, ¿cierto? Cuando hay una convexidad hacia un lado, tiene que haber una concavidad hacia el mismo para poder mantener un alineamiento completo, ¿ya? eh, para poder mantener básicamente la función de lo que se puede ver acá. Me quedó bastante choco, pero ahí sí que sí. O en el caso de las rodillas también, cuando hay una rodilla en valgo, ¿cierto? Como se puede ver acá en X, obviamente, ¿qué es lo que tiene que hacer el pie? Compensar también con un cambio en su angulación, ¿ya? Lo mismo cuando hay rodillas en varu, geruvaru, ¿sí? O rodillas arqueadas, también tiene que haber o hay un cambio en la orientación de las articulaciones del tobillo y el pie. Espero que haya sido provechosa esta clase y nos estamos viendo a la próxima.